Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Y esta espadaña yo la siento que va dirigida de manera muy especial a aquellas comunidades religiosas que nos escuchan, pero bueno, sirve para todos. Tenemos con nosotros a un fraile carmelita que nos viene a hablar de un elemento clave y además en San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que es la hermandad, la convivencia y que tanto dice a esos ámbitos de vida religiosa como también de vida familiar. Así que, en definitiva, este es un programa que abarca para todos. Bienvenidos a esta espadaña con la cual ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Fray. Buenos días. Tenemos siempre por la espadaña algún personaje protagonista, peregrino, sacerdote, seminarista, interesante, y esta vez tenemos a un carmelita, sí, que es Fray Ignacio Clemente Pérez, o también Fray Nacho del Niño Jesús, que es de Zaragoza. Bueno, de Huesca. Ah, de Huesca, bueno, ahí yo ya me he ido. Aunque mis padres viven en Zaragoza, pero yo nací en Huesca. Bueno, en definitiva se queda en Aragón. Sí. ¿Y en qué año estamos de formación en la vida de la Orden del Carmen? Pues en realidad yo justamente acabé la formación hace 2 años. Llevo 10 años en la Orden, pero hace 2 años terminé lo que es el proceso oficial. Estuve un año haciendo un año de pastoral de práctica en el Colegio Virgen del Carmen que tenemos los carmelitas descalzos en España, en Córdoba. ¿Ah, en Córdoba? Sí, bueno. En Córdoba. Y allí pues terminé el año y me he venido al CITES a hacer un año del máster de Mística y Ciencias Humanas y lo acabo de terminar y ahora estoy haciendo el trabajo final de máster sobre Santa Teresa. Es decir, que ya en el horizonte se comienza a otear la ordenación. Bueno, sí, todavía estoy en discernimiento, pero hice la profesión solemne, ya, que es como el gran paso definitivo, que es como mi desposorio con Cristo. Claro, claro. Y lo tuve ahora en el 8 de diciembre, además un día inmejorable, la Inmaculada Concepción. Así que estoy recién casado con Dios y con muchas ganas de escuchar su voluntad para entregarme a Él a donde Él me lleve. Bueno, y en este mes de septiembre que nos encontramos, además, está participando de un congreso en el CITES que estamos teniendo sobre Santa Teresita, Niño Jesús. Así es, estoy... Yo me veía ahí, Fray Nacho, venga, vamos a hablar de Santa Teresita, Niño Jesús, pero aquí me ha dicho Fray Nacho y yo tengo un temazo fantástico y que va a venir muy bien a las comunidades religiosas, que es sobre el tema de la hermandad, sobre la fraternidad. Así es, porque justo el trabajo final del máster que estoy haciendo en el CITES, que es el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila, que es de la Orden de los Carmelitas Descalzos, pertenece a la Curia Generalicia de Roma, pues justo el tema que he elegido es el estilo de hermandad y recreación según Santa Teresa de Jesús. Y además que esta es una frase de Santa Teresa de Jesús. Una frase directamente suya sacada de recreación. Eso es, del libro de las fundaciones. Uh-huh. Pues vamos a abrir un poco ese libro en base al estudio de Fray Nacho, y podemos ahí descubrir un sinfín de cosas. Una de ellas es que Santa Teresa, a la hora de pensar en la reforma masculina, pues se encuentra providencialmente con un recién ordenado sacerdote en la orden que estaba pensando ser cartujo, llamado Fray Juan de Santo Matías. Santo Matías. Y de ahí, bueno, pues dio el giro a lo que hoy es San Juan de la Cruz. Y atrás de este frailecillo, pues hubo una gran maestra, que era Santa Teresa de Jesús. Ahora bien, ¿cómo hacer que esta mujer, que era de clausura, pudiese formar a un neosacerdote en el estilo que ella pues sentía la inspiración que debía ser un fraile carmelita descalzo? Y para esto, pues ella se valió. Bueno, tenía muchas artimañas y mucha gracia de Dios, no cabe duda, pero una de ellas fue este proceso que tuvo de llevarse en la fundación a Valladolid del 1568 al recién fraile carmelita descalzo. Sí, o sea, hay que pensar que en todo su proyecto de la fundación de la Orden del Carmelo Descalzo, aparte de sus monasterios de monjas de clausura, que era como la base de todo, ella se dio cuenta que ellas no podían llegar a muchos lugares, que necesitaba tener asistencia a las monjas, asistencia espiritual. Entonces
imaginó este sueño de hacer una rama masculina del Carmelo Descalzo. Entonces, tenemos que saber un dato histórico fundamental, y es que ha sido durante muchos siglos la primera y la única mujer, la única religiosa que ha fundado una orden masculina. Sí. Luego ya en el siglo XX hay algún otro caso, pero durante 400 años o más, y la primera de toda la historia de la humanidad, no ha habido ninguna mujer que haya fundado una rama masculina, ¿no? Entonces, esa sensibilidad para captar que a través de una rama masculina de frailes, de sacerdotes que podían asesorar a sus monjas espiritualmente, conducirlas, guiarlas y ayudarlas en su vida espiritual, creo que es una visionaria, claramente. Tú te llegas a imaginar, le puedo poner una pintura, si es que existe, yo no la sé, digamos así, al novicio, al alumno, frente a la gran maestra, frente a nuestra Santa Teresa, aprendiendo de ella la vida religiosa que pretendía infundir en los nuevos frailes. Pues sí, o sea, lo que tenemos claro es que Santa Teresa tenía un don para convencer, una capacidad de convencimiento brutal, porque San Juan de la Cruz estaba ya en un camino, le cambió la vida, le ofreció la posibilidad de ser carmelita descalzo, y cuando se la ofrece y ya recibe las patentes del padre general Rubeo para fundar los 2 primeros conventos de frailes, automáticamente se lleva a Juan de la Cruz a su tercera fundación de Valladolid, y allí se lo lleva, porque como estaban de obras, todavía no tenían clausura, y ella dice mismamente en fundaciones, estábamos sin clausura con los obreros trabajando, y aproveché para traerme a Fray Juan y transmitirle nuestro modo de vida, nuestro modo de mortificación y oración, y nuestro estilo de hermandad y recreación que traemos juntas. Y esa frase me ha servido a mí para ahondar y profundizar en qué es lo que Teresa tenía tanta necesidad para transmitirle a Juan de la Cruz, que era lo que ella quería transmitirle, como el carisma, la esencia, el estilo de vida que quería transmitirle a él, ¿no? Para los frailes. Y aquí salta la pregunta que yo imagino que estará haciéndose mucho oyente hoy, diciendo, bueno, ¿y qué le transmitió? Claro. Ahí está, lo dice ella, el estilo de hermandad y recreación, ¿no? Pero este estilo de hermandad y recreación... Ya, pero ¿cómo lo podemos condensar en algunos puntos? Claro. Este estilo concretamente lo podemos descubrir claramente en toda su propia experiencia comunitaria de la propia santa. Entonces, una monja que 6 años antes, en 1562, funda su primer Carmelo Descalzo de San José de Ávila, ya tenía una experiencia de vida comunitaria de más de 27 años en la Encarnación, donde ella tuvo también sus problemáticas, sus búsquedas, sus inconvenientes. Ahí aprendió a ser monja y a vivir en comunidad. Entonces, con toda esa experiencia de 27 años y con todo lo que ella vivió, pues el Señor le inspiró que quería un nuevo estilo de vida común. Es lo que Jesús Castellano, uno de los mayores teresianistas, le llamó el nuevo estilo de vida común. ¿Y en qué está esa novedad? Pues en una de las principales, por ejemplo... O sea, algunos puntos. Sí, una de las principales, por ejemplo, va a ser claramente lo que dirá el propio Jesús Castellano. Dirá que la recreación, ¿no? Lo que acabo de decir, estilo de hermandad y recreación. Pues esa recreación, que es un modo de distendimiento, de vida fraterna relajada, como fuera, dijéramos, del horario de oraciones, del horario litúrgico, es un momento de distendimiento en el que poderse tener un momento de recreación, de divertimento, de la recreación. Por si hay algunos oyentes que no saben en sí lo que es, precisamente son los tiempos que las carmelitas al día de hoy siguen teniendo, después de comida, después de cena, donde se juntan en una sala, o se hace buen tiempo a lo mejor y es un día de fiesta en los jardines, y ahí pues comparten conversación y en fin, es toda una vivencia. Entonces, Teresa, la gran novedad o la característica esencial suya de la vida fraterna, aparte de muchas otras que son muchísimas características, sería esta recreación, ¿no? Que es un elemento, además, que dicen los especialistas, que es innovador y revolucionario, porque en su tiempo, de hecho lo que ella vivió, según la regla que vivía la Encarnación, o según el proyecto eclesiológico, la jerarquía eclesiológica de la época de Trento, en el que se vivía la fraternidad más desde un ámbito más jurídico y litúrgico. Pero no había espacios de recreación, dijéramos, de tiempos de distendimiento, no existían. De hecho, ella es lo que innova, es su gran innovación, ¿no? El implantar de forma jurídica en sus constituciones un tiempo de recreación obligado después de la comida y un tiempo de recreación obligado después de la cena. Entonces, equilibrar una vida de austeridad, de silencio, de recogimiento, de mortificación, de mucha seriedad, de entrega a Dios, con otros momentos de
relajación, de compartir, de fraternidad, de alegría, de poder escuchar a la hermana, sus necesidades. Ese equilibrio de esas dos partes es una de sus grandes innovaciones que a día de hoy nos resulta muy novedoso y muy vigente, porque hoy día con todo el individualismo del trabajo, con el estrés, con tal, necesitamos espacios para compartir y para conocernos porque no podemos vivir solos, aislados, y porque eso nos lleva a la perdición, ¿no? Y creo que es un factor que podría humanizar nuestra sociedad, la podría cambiar, ¿no? Si consiguiéramos estos tiempos de compartir fraterno, de conocernos, de... Sí, yo comento mucho, Fray Nacho, a la gente que viene por aquí preguntando el estilo de vida de las carmelitas, cómo podemos incluso tildar casi de sagrada la recreación, donde es que no puede faltar nadie, a no ser que, bueno, esté enferma, te da un trabajo extra o algo así, pero vamos, como que es parte casi como de ir al coro, donde, o sea, tengo que estar. Y como además hoy son 2 horas, es después de comida, después de cena, y ya digo, son 2 tiempos que no se pueden saltar. Si esto lo llevamos incluso fuera del ámbito de la vida religiosa, la vida familia, o sea, cuánta falta a veces de convivencia, de tertulia, de sobremesa, de compartir, y donde pues pocos tiempos que a veces tenemos, pues estamos pegados a los móviles, a la televisión encendida o a estar callados. Es impresionante que algo que es hace 400 años siga siendo tan actual y tan vigente en nuestra sociedad contemporánea, que podría parecer que son mentalidades totalmente lejanas en la sociedad, en la cultura, y sin embargo es totalmente vigente y actual. O sea, lo necesitamos, el compartir. Y de hecho Teresa dice una frase en ese texto de nuestro estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas, añade, porque esta recreación es para conocer las faltas de las hermanas. Entonces, durante algunos siglos se ha confundido la palabra faltas y se ha pensado que era como un capítulo de culpas, como decir, a ver qué faltas tiene la hermana para decirle los errores que ha tenido, para tal. Y no es eso. La palabra faltas quiere decir lo que le falta a la hermana, la necesidad que tiene de ser escuchada o lo que le ha pasado en el día, o un momento en el que escuchar el alma de su hermana, de su prójimo, para ayudarla, para relajarla, para consolarla. Y de hecho utiliza la palabra consolar, para consolar a la hermana. Y dice ella consolar. Efectivamente, ¿cuántas veces escuchamos gente que uno percibe que dice, bueno, esta tiene una problemática tremenda, o esta persona se denota que es muy tímida, o esta persona pues habla y no dice nada, ¿no? En fin, y podemos, bueno, desde el punto de vista incluso cómo puedo ayudar, cómo puedo acercarme. Entonces, bueno, el término falta es muy interesante. ¿Qué le puede faltar a la persona que está hablando que yo le pueda ayudar o la pueda llenar? Pues claro, ahí está precisamente el estilo de hermandad que Teresa quería transmitirles a San Juan de la Cruz, a los frailes y a las monjas. Ese estilo de hermandad se caracterizaba precisamente, por ejemplo, del tema de la conversación. A través de la conversación, al escucharnos mutuamente, nos ayudamos, nos conocemos, nos podemos acompañar, podemos ver las necesidades o la situación de gravedad que puede tener la persona. Y entonces, por ejemplo, en una época donde canónicamente el silencio y la ascesis tenía una preponderancia muy fuerte, ella en las Constituciones, que es un texto jurídico que es la guía práctica de todos los días de las carmelitas que a día de hoy siguen viviendo en todo el mundo, en esas Constituciones dice claramente, habla del silencio, ¿no? Silencio mayor, después de completas, tal, el silencio para recogernos en Dios, para no se puede violar si no es con la dispensa de la superiora, todo eso está como muy claro, ¿no? Pero de repente dice, pero las prioras dejen a las hermanas hablar entre ellas si hablan en Dios. O sea, porque a través de Dios, pues claro, no son hablar cotilleos o hablar cosas negativas o difamaciones de hermanas o calumnias, no. Si habláis en Dios, se permita eso, ¿no? Entonces, da el salto, ¿no? Rompe un poco ese silencio tan radical que había en la época y aporta ese humanismo para que a través de la conversación las propias hermanas puedan dialogar, puedan conocerse y a través de la conversación dijéramos que sus almas pues se serenen, se esponjen, vivan el amor fraterno, que es el mandamiento último y mandamiento supremo de Jesús, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Bien vale recordar esa frase lapidaria que está presente en todos los locutorios de los Carmelos, de hablar de Dios o no hablar, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa, y cuando uno lo lee dice, pues yo no sé qué voy a hablar. Hay gente que se queda como callada, mejor pues no muy hablo, fácil poner a Dios en el centro. Exacto. Y acordarnos de él y que él es el que ilumine nuestra conversación, ¿no? Y un tema de la hermandad, porque estamos hablando de la recreación y podríamos hablar largo y tendido, pero el tema de la hermandad
de lo que supone la convivencia, que vamos, es un tema que se nos sale además de la vida de comunidad, en lo que supone la convivencia familiar y la convivencia de las personas, que a veces resulta tan complicada, tan difícil, tan nefasta. ¿Qué aportaciones podemos decir en este nuestro programa que Santa Teresa da a San Juan de la Cruz y que a nosotros nos sirve? Pues mira, ella, después de escribir El Camino de Perfección, que es el manual de vida comunitaria en realidad, es todo el proyecto para la vida de la comunidad de sus hijas, porque sus propias hijas fueron las que se lo pidieron y gracias a esa solicitud ella escribió ese libro, si no, no lo hubiera escrito. Es como, madre, dinos cómo podemos vivir la oración, dinos cómo podemos vivir en la comunidad. Y ella escribió Camino de Perfección. Bueno, pues en ese libro, que es todo un manual de vida comunitaria y de vida de oración, ella va a empezar, antes de hablar de la oración, porque en realidad era un libro, le pedían cómo orar, ¿no? Ella era maestra de oración y querían saber cómo la madre, la fundadora, la maestra de oración les podía enseñar a orar. Bueno, pues antes de empezar a hablar de oración, se pasa más de 10 capítulos, más de 10 o 15 capítulos, todo el comienzo de la primera parte del libro, hablándole de las 3 virtudes troncales que fundamentan la vida de comunidad y sobre la cual se podrá edificar toda la vida de oración. Como diciendo, antes hay algo previo a la vida de oración. Y esa cosa previa es amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad. Y dice Teresa que aunque la digo a la postre, aunque la digo al final, es la primera de todas y las abarca todas. O sea, es como que Teresa la humildad era la base de todo. ¿Podemos hablar brevemente de cada una de ellas? Sí, por supuesto. De las hermanas, de la humildad. Pues el amor de unas con otras, ella va a tratar varios capítulos en este libro de Camino de Perfección del amor de unas con otras. Y ella diferenciará entre el amor sensible, que es el amor muy humano, muy de me quiere, no me quiere, más natural, y el amor sobrenatural o el amor puro espiritual, que ella le llama amor puro espiritual, y hace una gran diferenciación, ¿no? Y entonces ella tiene mucho miedo de que haya muchas particularidades entre las hermanas, de que se enreden a hablar, de que difamen a otra, de que se enganchen, de que tal, y eso le llama amor sensible, ¿no? Entonces dice, hay que buscar siempre el amor puro espiritual, ¿no? El amor que nos une a todas y que nos hace perdonar a todas y que nos hace buscar la salvación de todas y estar como sin esas particularidades de enfrentamientos y lo que ella llama bandos de religión, que son como equipos, ¿no? Como yo contra ti y tal. Entonces ella, para ella eso le llama pestilencia. O sea que es un término muy fuerte, pero es verdad, es que además nos pasa en el trabajo, en el trabajo, en los hospitales, en la familia. Que hacemos grupos cerrados y ahí ya y empezamos a criticar y ahí empieza ya el demonio a dividir y a meter. Creo que hay mucho oyente tomando nota de esto. Sí, porque es muy práctico. Realmente la mística de Teresa le llaman la gran maestra de la mística de lo cotidiano, porque ella no solamente hace discursos teológicos de gran elevación, de mística con grandes reflexiones, sino que lo encarna en la vida concreta del día a día de las hermanas. Bueno, entonces, amor de unas con otras, esa diferenciación entre el amor sensible y el amor puro espiritual. Y luego ya el desasimiento se refiere a que no podemos estar enganchados a nuestros apegos, a nuestras seguridades, porque sobre todo habla de los deudos, que los deudos en el siglo XVI quiere decir los familiares, ¿no? Entonces hay veces que los familiares, pues las monjas pues se pueden quedar muy enganchados al familiar que viene, que no viene, que le dice, que no le dice. Es como lo de San Pablo, ¿no? Morir al hombre viejo para nacer a un hombre nuevo, ¿no? O sea, es una nueva vida, una nueva consagración, una nueva entrega a Dios en la que los familiares, honrarás a tu padre y a tu madre, siempre los vas a honrar, siempre van a venir a verte y siempre estarán, pero ya es una nueva vida, un nuevo inicio de vida en el que ya te desasir, ¿no? Te desapegas de todos esos apegos que te han enganchado, que te son falsas seguridades, ¿no? Ahora la única seguridad es Dios. Vives solo para Dios y todas esas falsas seguridades le llama el desasimiento, ¿no? Entonces ella insiste mucho en el desasimiento y el desasimiento también no solo de personas, sino también de gustos. Sí. O sea, si no te empiezas a liberar de cosas que te enganchan, no puedes entregarte a Dios ni recibir a Dios porque estás enganchado a las cosas de la tierra. Tiene una frase muy famosa que ella dice que entregarse del todo al todo sin hacernos partes. No, porque a veces hago una partecita aquí, otra partecita aquí, me quedo con esto que me da seguridad y con esto parece que busco a Dios. No, dice entregarnos del todo al todo, Dios, sin hacernos partes, ¿no? Y esa es la entrega que ella busca. Y luego, por último, la humildad. Es lo que en otro término, si alguno no lo ha captado, es el desapego. Eso es. Y del cual también San Juan de la Cruz es un portador de todo esto. San Juan de la Cruz tiene toda una doctrina extensísima sobre los apetitos desordenados. Exacto. Para purificarlos. Pero bueno, ojo al tercer término, humildad.
Y a la humildad, que para ella es una definición muy famosa, que la habrán oído muchos de nuestros oyentes, que se repite millones de veces en homilías, en libros, continuamente, porque es muy novedoso. Y en vez de ser humildad, apocamiento, encapotamiento, negación de sí, aislamiento, victimismo, no, eso es todo lo contrario a la humildad. Teresa dice que la humildad es andar en verdad. Andar en verdad delante de la misma verdad. O sea, no, la gente se queda solo con la primera parte. Lo pone difícil. Dice, andar en verdad, o sea, ser sincero, andar en verdad, pero dice, delante de la misma verdad. Es decir, la misma verdad es Cristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si vivimos delante de Él y Él nos ilumina y vivimos con naturalidad delante de Él, vamos a actuar delante de Él y según Él. Entonces no vamos a poder engañar. Entonces, si vivimos delante de Él y nos dejamos guiar por Él, vivimos en humildad. Pero me parece una definición muy avanzada y muy... A mí me está trayendo a la memoria, y hemos celebrado la fiesta hace poco de San Agustín, de esa otra frase que es como la Santa Teresa, que al final te comprometen, te parece muy bonita, pero espérate que esto tiene mucha amiga, ¿no? Ama ya lo que quieras, ¿no? Bueno, pues aquí humildad es andar en la verdad, nos lleva a lo mismo, o sea, un compromiso y vamos ahí. Y si andas en la verdad, puedes amar y hacer lo que quieras, o sea, haz lo que quieras porque estás en la verdad, entonces nadie te va a poder acusar ni vas a poder cometer un pecado ni nada porque estás viendo en la misma verdad. Entonces me parece una visión muy avanzada de la humildad, y a veces la humildad lo confundimos con un falso victimismo de yo no soy nada, y no, la verdad te hace libre, ¿no? La verdad te hará libre, dice el Evangelio. Entonces es otra cosa, es un concepto de humildad como un camino de libertad, ¿no? Creo que por el tiempo que va transcurriendo el programa tengo que hablar un poco de San Juan de la Cruz. ¿Cómo ha debido ser San Juan de la Cruz, que en 6 meses aprende todo esto de esta santa mujer y se convierte realmente en un formador capilar de la orden naciente? Sí, además San Juan de la Cruz en distintas épocas de su vida llegará a ser... Sí, porque podía haber sido pues un gran constructor de conventos, de haber mandado frailes a misiones, muy organizador, muy ejecutivo, pero bueno, alguien que a lo mejor careció de talento o de la debida formación para ser el formador que fue. Y en cambio en San Juan de la Cruz vemos cómo en tan poco tiempo, o sea, una cápsula de 6 meses, Santa Teresa logró pues este santo y este formador de formadores. Pues sí, de hecho Santa Teresa tenía un ojo clínico para detectar la calidad espiritual de una persona, y de hecho por eso le captó, porque captó muy bien que era un hombre muy profundo, con mucha experiencia de Dios, y enseguida le eligió, y no solo le eligió, sino que le enseñó el carisma carmelitano que ella quería implantar, y le enseñó su experiencia mística, y tuvieron, pues debieron tener muchísimas conversaciones privadas que no conocemos, pero hay muchísimas frases de Santa Teresa que hablan maravillas de Juan de la Cruz. Decía el hombre más santo de Castilla, decía que no lo había encontrado en ningún otro lado, o sea, y eso que él conoció a santos vivos, conoció a San Pedro de Alcántara, conoció a San Francisco de Borja, o sea, que ella tenía un conocimiento muy amplio de la santidad, y dice que no había visto santo como él, ¿no? Ya la canonizó en vida. Eso es, lo canonizó totalmente. En Vox Populi. Y además tengo que decir que estoy hablando ahora mismo desde una habitación cerca del monasterio donde vivió 5 años. Del monasterio de la Encarnación de Ávila, donde tenemos uno de sus retratos, Callar y Obrar. Eso es. Donde Santa Teresa le eligió para ser el director espiritual, el confesor de las monjas de la comunidad de la Encarnación, y dicen los especialistas que todos esos 5 años que estuvo aquí confesándoles y guiando sus almas, dice que cambió el ambiente de la comunidad. Al punto que de aquí en el tiempo salieron 40 carmelitas para ser sostén y apoyo y avanzadilla de las fundaciones de Santa Teresa. Así que bueno, aquí fue una buena cantera. Entonces aquí ya podríamos decir que fue su primera labor, antes incluso de que ya, o sea, justo cuando se estaba empezando a formar la orden, fue como su primera labor de formador, porque al fin y al cabo, en aquella época, confesor y director espiritual no se diferenciaban, eran una misma cosa, y él estaba acompañando, formando a las monjas espiritualmente para llevarlas a Dios, y dicen que su influjo fue decisivo para la regeneración de la vida comunitaria, de la vida espiritual y de los comienzos de la orden. Y en este estudio que has hecho, Fray Ignacio, ¿tú consideras, a lo mejor no es fácil la pregunta, la respuesta mejor dicho, que Santa Teresa, que San Juan de la Cruz influyó en Santa Teresa también en su forma de ser maestra? Pues dicen todos los especialistas que sí. O sea, muchas veces preguntamos, ¿y Juan de la Cruz, si era maestro de tanta gente, y a día de hoy es doctor de la Iglesia, y a día de hoy lo leen muchos santos lo han leído, y ha inspirado a cientos de santos? Teresita de Lisieux, por ejemplo, le llaman la discípula perfecta de Juan de la Cruz, ¿no? Pues porque lo leía mucho y lo citaba continuamente en sus escritos, ¿no? Pues Juan de la Cruz, siendo ese gran maestro, en vida mucha gente se pregunta, ¿y quién fue su maestro?
porque él fue a la facultad de Salamanca, pero ahí estudió unos estudios básicos de teología, dicen que no terminó la carrera, no la terminó, existen los documentos en los archivos de la Universidad de Salamanca, de su inscripción. Luego de jovencito estuvo en el Colegio de los Jesuitas en Medina, pero les enseñaron cosas de humanidades generales, básicas de poesía, de literatura y tal, de historia, pero dijéramos como maestro espiritual, ¿quién tuvo como maestro espiritual? Porque él era jovencito, que había estudiado un poco de teología y tal, y tenía una vida mística de oración, pero ¿quién fue el que le guió, el que le ayudó a ver las cosas de Dios más en profundidad o la vida de oración? Pues dicen los especialistas que pudo ser Santa Teresa claramente. Sí, sí. Porque no solo le eligió para fundar, sino que tuvieron muchas conversaciones. ¿Influyó en ella luego algo? También dicen que al contrario también, ¿no? Porque fíjate las cosas que dice Santa Teresa. Que se llevaban pues más de 20 años. Eso es, ella era mucho mayor que él, pero que él tenía un don sobrenatural para las cosas de Dios, para la vida mística, para la explicación, como pedagogo, como mistagogo. Mistagogo es el que enseña los misterios de Dios. Entonces, él era un maestro ya desde joven. Pero dicen que como lo que dicen de que el discípulo supera a la maestra, eso tampoco lo podemos decir porque Santa Teresa es la mayor doctora de la mística, pero sí que es verdad que ella misma lo dice. Ella en muchas cartas, en muchos escritos, habla de Juan de la Cruz maravillas y recomienda a sus monjas que le cojan como director en Beas de Segura y en Granada, y les acompaña a fundar los monasterios, fundaciones teresianas de Beas, Granada y Caravaca de la Cruz. O sea, ella confiaba totalmente en él porque sabía que era un maestro espiritual. Entonces, está claro, esa retroalimentación, yo creo, esa complementariedad entre los dos fue fundamental para el origen de la orden y a día de hoy sigue siendo pilar de toda nuestra espiritualidad. Sin duda. Daría para hablar la mañana, el día entero y 2 o 3 días más por lo menos, ¿no? Pero bueno, tenemos que cortar aquí. Fray Ignacio Clemente Pérez, o Fray Nacho del Niño Jesús, muchísimas gracias por esta exposición tan nítida, tan brillante y que tanto puede ayudar a todos los que han escuchado el programa y a los que van a escuchar el podcast. Pero queda abierto aquí el programa y la espadaña para otra intervención en la que podamos ir profundizando en este tema tan clave y básico como es la hermandad y fraternidad que Santa Teresa pues bien expresó. Y si alguien quiere leer, en Fundaciones 13.5. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Enséñanos a decir, igual que tú le decías, yo cuidaré de tus cosas y tú cuidarás. Llegamos así al final de nuestro programa, siempre con ganas de más, pero el tiempo es el tiempo. Dado hoy de Fray Ignacio Clemente Pérez, carmelita, descalzo y realmente un entendido y un gran conocedor de lo que supone la vida del Carmelo y la vida de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Hasta el próximo programa, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.